Les damos la bienvenida a la primera mesa de discusión o mesa redonda que tenemos en el marco de este foro. Es la mesa sobre museos y cambio social o función social de los museos de la teoría a la práctica. Estamos en compañía de María Ángeles Bugani del Museo Escolar Rural de Soriano, de María Luz Espinosa del Museo Estación La Sierra de Gregorio Snares, y con Luis Alves del Museo Fernando García de Montevideo. Ellos, de alguna manera, nos van a contar experiencias concretas de sus museos que nos van a permitir reflexionar un poco sobre algunas ideas de qué un museo, para qué un museo. Rápidamente les dejo la palabra y la primera que nos va a contar un poco del Museo de Gregorio Snares es Luz. Hola, buenos días. Gracias Ana, Javier por esta oportunidad. Mi nombre es Luz María. Soy, primero que nada, una vecina nata del pueblo Snares. Soy guía de turismo y espero antes de fin de año recibirme de museóloga. Así que a los compañeros que están acá, sé que hemos hecho un esfuerzo enorme. Así que esto es parte de lo que yo terminé en realidad eligiendo ingresar en la tecnicatura, y me gusta decir que en realidad tuve la carreta antes de los bueyes, es decir, que en realidad inicié un museo o me hice responsable de un museo antes de tener los conocimientos desde el punto de vista de capacitación, ¿verdad?, técnica. Bueno, todos los agradecimientos, como diga, me voy a guiar. La presentación que tienen, como yo les digo, como soy guía de turismo, en realidad es la primera vez que hago algo puntualmente de museos. Y a fin de año tuvimos un foro con el tema de cultura y turismo. Hace muchos años trabajo desde el turismo, pero apuntándome a la parte de patrimonio cultural unido al patrimonio natural, lo cual la ponencia que van a ver no está hecha para esto, pero bueno, la utilicé para ir guiándome un poquitito. El pueblo de Gregorio Snares está ubicado en el departamento de Maldonado, kilómetro 87 de Ruta 9, es un pueblo ubicado estratégicamente desde el punto de vista tanto de su historia. Tiene una población de 1000 habitantes, portadora de un rico patrimonio cultural asociado a los procesos de industrialización y desarrollo de nuestro país, iniciado en el siglo XX. Como les decía, se ubica en una zona privilegiada desde el punto de vista paisajístico y medioambiental, que es lo que explotamos también desde el punto de vista de recursos unido con la parte cultural. En 1895, que es nuestro ícono patrimonial, llega al departamento de Maldonado el primer ramal férreo desde Empalme Olmos, es decir, que para el departamento de Maldonado el llegar, la estación de tren con todo lo que esto significa, para la zona también, como era conocido toda esa zona como la Sierra. Mi pueblo tiene 3 nombres, es la Sierra, Rausa después por lo que significó el proceso industrial y oficialmente desde el año 59 pueblo Gregorio Snares, que es su fundador. Los puntos determinantes: 1895 llega al departamento el ramal férreo, en 1912 inicia la fábrica, ¿verdad?, que también nos gusta decir que llegó en el tren, fue uno de los factores por los cuales las personas, los inversores, en este caso francés, un francés, y con el apoyo de Snares, se inicia ahí, se utiliza ese lugar o se elige ese lugar. Se produce en 1903 el primer kilo de azúcar de industrialización nacional, en base a remolacha azucarera, no es la remolacha que estamos acostumbrados a ver. Determinantes en el desarrollo local, en términos económicos y socioculturales, a mediados del siglo XX, que mantuvo casi 100 años, exactamente 94 años, todo un proceso de desarrollo, una potencia, como se le dice comúnmente, es decir, que hace 18 años que ese desarrollo se ve trunco, ¿verdad? Y se cierra, con el cierre de las actividades industriales, lo cual, digo, no voy a entrar en detalle, pero más o menos para que tengan una idea para llegar al punto del tema del museo. En 2005 se crea FODEPA, que es la Asociación de Fomento del Pueblo Snares, que dentro de lo que es una asociación tiene, vendría a ser el paraguas de muchas preocupaciones, pero dentro de ese grupo, en el cual yo me incluyo, había un grupito interesado por la parte cultural y la histórica del pueblo.
un grupo de vecinos reducidos, menos de 5 personas, conscientes del rico patrimonio del que somos portadores y preocupados por la puesta en valor y conservación de esos bienes. Y bueno, decidimos crear un museo. Estamos hablando del 2005. Y el segundo punto de preocupación de nosotros era la pérdida de transmisión de valores, de la enseñanza de 2 generaciones, es decir, que se perdieron 2 generaciones desde el cierre de las fábricas hasta que empezamos ese proceso en el 2005, en que los padres o los abuelos no habían logrado transmitirle a los más jóvenes, a los que son, yo soy del año 70 para que tengan una idea, yo viví parte de ese proceso, pero ya muy chiquita, viví el proceso de migración, lo cual me hace volver a mi pueblo después desde lo que me gusta aportar. Es decir, que nosotros, la preocupación más grande era esa, la pérdida de esa transmisión generacional que había. Aquí quiero destacar también, como el grupo reducido que yo le decía, habíamos de todas las edades, de formaciones, de intereses, y viendo nuestro proceso histórico, social y cultural desde diferentes perspectivas, pero conscientes que para lograr el objetivo macro de toda sociedad, en este caso asociación, pero de toda comunidad, que era el mejorar la calidad de vida, ¿verdad?, de nuestros vecinos, de los habitantes del pueblo. El factor cultural social, la integración y la participación, que nosotros creíamos fundamental para construir a ese todo, ¿verdad? Hablando sobre una parte de lo que es la asociación civil. El generar la idea de un museo era una excelente idea, y un gran desafío. Es decir, no teníamos ni idea, 2005 ni idea, más allá de haber ido, nos habían llevado a la escuela a un museo, bueno, yo ya venía de vivir muchos años en Maldonado y estar vinculada, pero había gente que dentro de la misma asociación decían, no, están locos, esto, mira todas las prioridades que hay para crear un museo, ¿para qué? Para juntar cacharpas, Es decir, que tuvimos algunos retractores, no retractores, sino que lo que siempre nos pasó y ahora viene cambiando, que siempre estas partes siempre la dejan priorizadas para más atrás. Iniciamos el museo 2005, que a mí me gusta transmitirlo jocosamente, con el museo al hombro, sin lugar físico, ¿no? Era una idea fantástica, loca, podemos decirlo, pero era una idea y estábamos firmes, sin un espacio físico, sino que itinerante. Y nuestra primera exposición fue con menos de 10 objetos y que se componía por una maqueta, fotos y documentos. Y desde ahí se inicia todo un proceso que lo que hacíamos era, cumplía años el pueblo, íbamos a donde se hacía el festejo, armábamos la muestra y a su vez ahí captábamos, hablábamos con los vecinos, empezamos a recibir más objetos, contábamos con la idea siempre igual, paralelamente en un proceso de ver cuál iba a ser nuestro local. El nombre es Museo Estación La Sierra, lo cual en realidad nuestra primera idea era que la Estación La Sierra fuera nuestra sede, lo cual iniciamos todo un tema de trámites que lamentablemente después se demoró, y ahora voy a ingresar un poquitito en esa parte. Bueno, ¿quiénes somos? Bueno, como yo les decía, simples vecinos. En ese momento yo era guía de turismo, con mucho amor a mi pueblo, por eso volvía, una artista plástica, una periodista, una psicóloga, una pediatra, una ingeniera agrónoma y después lo que son los baluartes, la gente de 70, 80, 90 años que todavía teníamos ahí a la vuelta de la esquina y era nuestro potencial material, y ellos también, en muchos casos, con la necesidad también de contar, de mostrar, de sacar de abajo de las camas todo eso que tenían, ¿verdad?, guardado. Y bueno, se armó un lindo grupo en el cual arrancamos con una fuerza enorme. Y después creando los amigos del museo, que también iba a nombrar a Víctor Kondrasky y Sir Hernández, que eran los historiadores que siempre existen en los pueblos. Inicio del 2008 es una etapa fundamental. Yo divido a hoy, 2014, en 3 etapas. 2005, con la idea, podríamos llamarla loca. 2008, que hay una incorporación en el equipo. Nosotros éramos conscientes de que, más allá de que no nos dijeran que la idea era media loca, igual sabíamos que nos faltaba un factor importante, que era el factor que se me perdió, la falta de asesoramiento profesional, ¿verdad? Ya que en nuestro país sabemos que esta disciplina se inicia en el 2011 y sí destacar que sí, que desde hace muchos años, por ahí también está Gabriel Di Leone desde el departamento Maldonado, que siempre nos han involucrado y siempre yo he estado en cosas de museos y de cultura y veníamos preparándonos, en talleres y demás, como también lo que es la base de lo que es hoy
el Foro Nacional de Museos con el Sistema Nacional de Museos, que también nos ha permitido capacitarnos en diferentes áreas de lo que tiene que ver con el museo, que fue un poco del resultado de estar hoy acá, ¿no? Bueno, nos mantuvimos firmes, con limitaciones varias, pero hacemos una incorporación de una amiga conocida, familiar de una de las integrantes, que venía egresada de Artes Visuales y con una formación universitaria en Museología y Patrimonio. Es decir, que ahí arrancábamos con un proceso con un poquito más de fundamento, podríamos decirle hoy, que nos llevaba ya a visualizar, desarrollarnos con más profesionalidad. Bueno, ahí vamos a pedir un poquitito que adelanten. Ya me han ido adelantando. Bueno, ahí en realidad porque no lo puedo salir, pero es bueno también ver que todo lo que es los circuitos esos que van a ver, seguimos hasta que llegue la foto del museo. También trabajamos, yo lo que hago en realidad, mi profesión es guía, es decir que en realidad todos los grupos que llevo a mi pueblo, que trato de captar en todos lados, lo que hago es llevar a la gente a los cerros porque son gustosas de la parte de senderismo, naturaleza, y terminamos en el museo con la historia y bueno, y todo el proceso también del circuito cultural. Ahí vamos a dejar la diapositiva por un ratito. Bueno, esa es la ficha o la presentación del museo, es un carro tumbero lleno de remolacha y ahí en realidad refleja también que en esos momentos trabajaban todos. Es la familia González, hay una todavía en Piriápolis, una de las más chicas, se los conoce como los burreros. Bueno. Seguimos ordenadamente, si no se me va. Bueno, les decía que entonces el 2008 nos abre un paréntesis desde el punto de vista a lo que es en realidad el proyecto original que tenemos, que acá yo me voy a atrever a leerlo porque no me voy a acordar, y lo voy a arrancar acá. Hoy se hablaba acá en la apertura de lo que es los derechos humanos. Este es un artículo, el artículo 27 del inciso 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulte. Nuestra visión y misión, luego de dar vuelta a los papeles y coincidir también todas estas personas, y me voy a tomar un minuto para reflexionar. Yo empecé a estudiar en el 2011 y desde que, bueno, más allá de mis otros estudios, esto lo veía como algo, es decir, hay mucho sentimiento de nuestra historia del pueblo y demás, y cuando venían y me aplicaban algo técnico, yo ya me enojaba o ya era algo, no, yo quiero esto porque esta señora trajo esta foto y vamos a hacer esta posición, pero la quiere ver. No, y me decía, no, pero esta foto tiene que ir relacionada a esta foto que está acá, no la podés poner al lado de eso. Y yo en su momento, para mí era igual, ¿no? Digo, es decir, apuntalando lo que es el tema profesional, el armar lo que es la apuesta museográfica y demás. Pero son procesos que los vivimos y es parte de la experiencia también que estamos haciendo. No solo de repente las personas que nos asesoraron, sino ese conjunto chiquito de personas que venían desde otras disciplinas. Bueno, sigo. Una comunidad, visión y misión. Una comunidad solidaria y comprometida con su identidad local que se integre al resto de la sociedad generando acciones en pro del bienestar y progreso de todos, tanto en los aspectos laborales como en aquellos referidos al conocimiento, los valores y las tradiciones. Contribuir a la construcción de un espacio de encuentro, de producción y de intercambio de saberes y experiencias vinculadas al acervo patrimonial de la zona, integrador de los habitantes del pueblo y de la región, así como de todos los actores sociales interesados. En realidad nuestra visión iba mucho más allá, nuestro público, por decirlo de alguna manera, iba más allá de lo que es la sociedad de Aznares, que como les decía somos 1000 habitantes, sino vivimos en una región, en un municipio que tiene 3000 habitantes y dentro del departamento de Maldonado y dentro del país de Uruguay, ¿no? Lo cual el trabajo en red era fundamental para nosotros e ir vinculándonos con todo, no solo del área cultural, sino también de todas las áreas y el área social, que es un poco lo que nos destaca. Los objetivos del museo: recuperar y construir la memoria colectiva del lugar, haciéndola de manera asequible a los habitantes del pueblo, al público en general y estudiantes, investigadores, turistas y demás actores sociales interesados. Estos objetivos en parte los hemos cumplido, recibimos estudiantes del CURE, de la Universidad de la Descentralización de la Universidad de la República, también que nos están dando una mano, así que hacemos un intercambio desde el punto de vista no solo de la parte cultural, social y turística, sino también de Aznares y su entorno como un posible producto de turismo rural, pero sí siempre con el tinte de la parte social, digo, de que se generen cosas, pero para la comunidad.
Preservar y promover la puesta en valor del patrimonio histórico, social y cultural de la comunidad y desarrollar en forma permanente la investigación necesaria para difundir, conservar y acrecentar ese patrimonio. En investigación, yo vengo trabajando hace años con un tema, la parte histórica y familiar, que es un poco la que desarrollo en los circuitos, y ahora, bueno, estoy abocada en realidad, mi formación dentro de museología fue para el área de historia del Uruguay, y ahora estoy en realidad en el arranque con un poco de avance en documentación, porque la tenemos ahí, con el tema del fútbol, lo que significó el fútbol para Rausa y para todo ese sector. Es decir, que en eso estoy trabajando ahora, entre muchas cosas. Desarrollar eso, ya lo vi. Bueno, explorar los vínculos existentes entre la historia del lugar y la historia industrial y tecnológica del país. Ahí yo le decía también la relación de Rausa con el otro ingenio que teníamos en Monte, la refinería que estaba acá en Montevideo, y todo ese proceso, ¿verdad?, que es parte de la historia industrial de nuestro país. Parte también, hemos ido avanzando en eso, hemos integrado a mucha gente también que trabaja en otros museos o con intereses similares, y venimos trabajando en conjunto para poder proyectarnos en conjunto. Ahora les voy a leer, bueno, en realidad esta parte yo se las leo porque en realidad yo quiero que vean cuál es nuestra visión, nuestra misión, nuestra parte teórica, lo que bajamos al papel y lo que hemos podido avanzar. Yo denomino mi museo como, es un museo comunitario o histórico, lo pongo entre comillas, pero el ser comunitario es fantástico, pero también de ahí son las desventajas que tenemos, y es lo que tengo un poco para concluir. El museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo. Abierta al público, y lo dejo entre comillas, que adquiere, conserva, investiga, exhibe y transmite el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su entorno con propósitos de estudio, educación y entretenimiento, ¿verdad? Este es el artículo 3, que lo debemos haber visto millones de veces, de la sección 1 de los estatutos de ICOM del año 2007. Dejé entre comillas abierta al público. Hoy por hoy el museo de nosotros no está abierto al público permanentemente, que es lo que nos faltaría. Por eso en realidad decimos proyecto, todavía decimos proyecto museo, más allá que estamos funcionando, pero no está abierto al público todos los días. Bueno, los lineamientos museográficos, y leo un poquito rápido porque estoy en hora, ¿no? Tú me avisas, Ana. Las propuestas museológicas integrarán todas las funciones y actividades del museo. Se atenderá el interés de los visitantes en las muestras y en todas las actividades del museo, procurando el necesario equilibrio entre las expectativas sociales y la promoción del patrimonio nacional. Se generará un entorno amigable para lograr que los visitantes se apropien e involucren con el espacio museal. Se promoverá la investigación necesaria para desarrollar todas estas funciones que yo les decía. Se establecerá en coordinación continua con otras instituciones y programas nacionales e internacionales, que es un poco los vínculos que estamos permanentemente tratando de estar en todos lados donde nos convocan o cuando nos interesa algún tema, vinculados a los temas similares, fomentando la cooperación en todas las áreas de trabajo. Ya iniciamos un proceso. Tenemos en el inicio tenemos ya marcadas 5 áreas temáticas: el trabajo y la tierra, la fábrica, el pueblo y su gente, la actividad deportiva, como les decía, la casa y la estación La Sierra. Esta última es la que todavía no hemos podido avanzar en realidad. Y bueno, esto es un poco los que venimos trabajando desde el punto de vista de metodología, de teoría, de todo lo que en realidad parte hemos avanzado y parte no. Y ahí en realidad era la gran oportunidad que yo agradezco, nuevamente agradezco para que ustedes conozcan, y supongo que hay muchos espacios culturales o lugares públicos, más allá que no sean museos, que tratan más de comunidades chiquititas, que todas las comunidades tenemos historia y todas están relacionadas con la historia de nuestro país. Bueno, ahora me voy a ubicar aquí un poquitito y ya... Que en realidad ahora voy a entrar en lo último. Muchas cosas me puedo olvidar, pero después la idea es después es hacer una mesa, que creo que es lo bueno de esto. La idea también es buscar, no apoyo, sino también digo que esto sea enriquecedor, que sea una ida y venida, y que yo pueda llevar también o podamos avanzar en esto juntos.
Bueno, yo lo había puesto acá como reflexiones. Nuestro museo no es un museo tradicional, está dentro de lo que hoy, como les decía, después de haber empezado la carrera de museología, he podido animarme a afirmar, y también un poco ponerlo en la mesa para discutir, que de eso se trata, como les decía, fundamentándome en lo que hemos estudiado, ¿no? En los libros, y acá solamente voy a destacar el libro de Francisca Hernández que habla en este libro de teóricos de la museología. Planteamientos teóricos de la museología. Bueno, nuestras fortalezas. Bueno, yo cuando me ponía a pensar cuáles son nuestras fortalezas, las fortalezas más grandes que tenemos somos nosotros mismos, en el sentido de la comunidad, ¿no? Estoy hablando de los vecinos. Involucrados. Hay varios involucrados, algunos con diferentes involucramientos, pero bueno, recae el involucramiento más, el que tiene más involucramiento en pocas personas. Estamos hablando de 3 o 4 personas que estamos ahí con el motorcito prendido y tratando de que no se nos apague. Bueno, y la otra fortaleza es que la idea nace desde la comunidad. Y aquí quiero destacar que muchas cosas llegan, hoy por hoy que estamos con el tema de la descentralización, las cosas llegan un poco armadas de arriba hacia abajo. Bueno, acá nosotros arrancamos de abajo, con ideas locas, lo que fuere, pero lo armamos desde ahí. Y es un poco lo que nos da esa fortaleza también en seguir adelante. La capacidad de apertura, de trabajo en conjunto, ¿verdad?, con las demás comisiones. Nosotros estamos en un pueblo chico, así que trabajamos con la Comisión de Apoyo de Salud Pública, tenemos un CAIF, tenemos a un grupo de guías, tenemos a todo lo que es un pequeño pueblo que creo que todo el mundo se puede imaginar, y así que trabajamos todos juntos, no es porque sea la comisión del museo o la responsabilidad, pero trabajamos en lo que se denomina allí la red social. No solo de Aznares, sino de toda la comunidad en sí, con los balnearios y los pueblos que nos rodean. Debilidades o posibles amenazas. Tuvimos una amenaza pasajera, la voy a contar para que tengan una idea. Nosotros en el 2008 no teníamos lugar, sí apuntalábamos a la necesidad. La estación de tren, por un tema de trámites, AFE, bueno, toda la parte burocrática no se nos daba. Ya teníamos más de 100 piezas entre objetos grandes, chicos, como les puedo decir, un arado por un tamaño, como también un documento, fotos, etcétera. Ya teníamos más de 100, es decir, que se nos hacía imperante conseguir. Y la Asociación Civil consigue en Comodato un espacio. No era la estación de sierra, no era la estación de tren, pero sí era la fonda y la posta de diligencia. Yo les contaba que por 15 años en realidad la estación fue Terminal del Este, así que de ahí llegaban las diligencias y seguía todo hacia Maldonado, Rocha, Cerro Largo, así que 15 años en realidad fue un lugar próspero, ¿verdad?, como cualquier terminal en aquellos tiempos. Estaba la fonda, que es una casa colonial con el patio, con su pozo y con toda una cantidad de locales alrededor. Bueno, ahí se consiguió ese lugar, era demasiado grande para nosotros, empezamos por una parte, pero sí el proyecto original abarcaba todo ese espacio. Ese espacio en realidad se hizo, Rausa, con una de las consecuencias del cierre también es que muchas de las cosas pasaron a remate. Hace muy poco los campos pasan a colonización, lo cual el comodato que teníamos el año pasado cayó. Paralelamente se generan otras actividades y cosas, no actividades, nuevos proyectos en base a la comunidad, lo cual era la llegada de la UTU a Aznares, la llegada de cursos, más que nada por un tema de capacitación con el tema del campo, por el tema de colonización. Hay muchos campos, se van a abrir tambos, está todo en un proceso que también se visualiza de desarrollo nuevamente. Y bueno, ese lugar para nosotros se nos achicó. Por decirle, no nos corrieron, nos quisieron correr en parte, nos costó, no nos quisieron correr, nos costó hacer entender que el museo, la parte cultural y la parte, es decir, la idea que teníamos, es decir, estábamos dispuestos y era, ¿cómo podría decir? Era excelente la idea de que para ese espacio enorme llegara la UTU y pudieran llegar otras actividades. Y ahí estaba el museo, hoy por hoy con 2 piezas recuperadas. Un espacio chico, pero bueno, nos quisieron achicar tanto que llegamos a un punto de decir, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Bueno, y eso lo vivimos el año pasado. Fue
terrorífico, que yo decía, yo me recibo en el 2014 y cierro el museo que recién en el 2005, digo, bueno, me saco el pasaporte y me voy al Uruguay. Era la conclusión que sacaba yo. Bueno, conciliamos, la peleamos fuerte. Hay otros factores que no vienen al caso, pero que también influyeron, pero bueno, logramos un espacio del que teníamos y el que nos proyectó, es decir, para achicar el proyecto y que sea viable en lo que yo les acabo de leer, necesitábamos un poquito más de lo que nos querían dejar. Lo logramos, no logramos el depósito, que era una piecita chiquita, pero bueno, tenemos un espacio a recuperar hoy por hoy, que son 2 salas más. Se nos redujo lo que era el proyecto inicial, estamos nuevamente iniciando lo que es la puesta museográfica de las 2 piezas adyacentes y empezamos una nueva etapa, que eso ya nos reflexiona en lo que es en la nueva etapa de aquí en adelante. Y después quería no terminar, porque después les voy a pasar lo que viene después de eso, que acá lo tenía marcado. Yo pongo como debilidad o problema, que en realidad lo hemos vivido, por eso lo divido en tiempo. Al ser comunitario hay 2 grandes factores que creo que a todas las instituciones, ya sea de quien índole los toca, que es el tema económico y el tema de recurso humano. Capaz que había otra palabra, alguien me puede corregir si quiere, pero no de recurso humano de personas, sino del recurso humano desde el punto de vista de tiempo. Todos los que trabajamos en esto, los 3 o 4 que estamos alrededor y con ese motorcito prendido, nos dedicamos a otra cosa y muchas veces nos lleva a trabajar en otros lugares o a transportarnos a otros lugares, lo cual el tiempo que destinamos al proyecto es muy poco. Es muy poco para lo que la ansiedad nos lleva. Así que eso es una debilidad enorme que tiene un museo comunitario o el museo que tenemos nosotros. Hemos tenido años que hemos avanzado, hemos tenido años que no. No es por falta de apoyo desde el punto de vista gubernamental, municipio, intendencia, el área de cultura que siempre nos ha apoyado y trabajamos en conjunto. Nosotros el mínimo presupuesto que tenemos, que no me animo a decirles, son de las fiestas. Hacemos el carnaval en conjunto, de ahí sacamos las ganancias. Hacemos, por ejemplo, cuando hacemos actividades en el museo, que es un poco lo que nos proyectamos, hacemos lanzamientos de libros en el entorno del museo, que ahí es la parte social que trabajamos desde el museo, pero los objetos transmitiendo la parte de la historia, pero en realidad lo que llama en realidad son las actividades que hacemos alrededor y trabajamos con los niños con el tema de la pedagogía, la parte de las charlas, con el fin de que ellos también se pongan a tiro con la historia del pueblo y que sepan por qué sus abuelos eligieron vivir ahí. Y bueno, lo cual el tema económico es un factor enorme, lo cual estamos atrás de proyectos. Creemos que esto que yo les decía, y termino con eso, famoso comodato, se va a firmar un comodato con la Intendencia Departamental en este caso, lo cual abarca todas estas instituciones. Abarca la UTU, abarca el MEC, el Ministerio de Educación y Cultura. Hace poquito tuvimos la presencia del ministro y del presidente en el entorno de lo que es el no recuperar ese espacio desde el punto de vista legal, sino también con todo el entorno de la parte de colonización y los campos que rodean a Nares. Capaz que me debo haber olvidado de algo, pero bueno, no sé si se entendió, esa es la idea. Tenemos mucho por hacer. Hemos avanzado, pero bueno, yo ahora, claro, estamos ansiosos, pero no nos dan los tiempos. Lo cual digo, y también el hecho de poder seguir forjando a gente que le interese, ¿no? De ahí del mismo pueblo que le interese y que los podamos proyectar en ellos, ¿no? Por si, digo, en realidad no les voy a decir, pero digo, si el año que viene, por ejemplo, yo no voy a estar presente o otro compañero no va a estar presente, esto tiene que ser sustentable en el tiempo. Eso es mi desvelo de hoy en el tema de esta responsabilidad que he tomado con el museo. Bueno, ahora adelantamos un poquito, que es un poco lo que son la primera sala que tenemos en realidad, que hemos ido restaurando. Como les decía yo, no está abierto al público todos los días, así que nos manejamos con coordinaciones, nos llaman y coordinamos, hacemos visitas de las escuelas, bueno, cuando van grupos turísticos terminamos ahí, y somos 5 compañeras que nos manejamos con un celular, es decir que cuando tenemos una coordinación, si yo estoy, voy yo, si no, trato de conseguir a alguien para que esté presente para abrirlo y explicar, y bueno, y todo lo que se trata también de transmitir. Bueno, en todas las festividades, hace años somos parte del Día del Patrimonio, de la Noche de los Museos, del Día Internacional de los Museos. Nuestra próxima actividad es una gran kermés unida a lo que es los festejos ahora del 18 de mayo.
Y bueno, y algo también muy grande. Desde el punto de vista de lo que fue el cierre de la fábrica, emigró mucha gente. Es decir, que tenemos un público también que hoy por hoy, los amigos del museo, que le llamamos a una red de gente que está desparramada, no solo en todo el país, sino también en otros países. Y es que y el estar presente a través del Facebook o en contacto por mail, para ellos que se tuvieron que ir por un proceso, digo, hasta nos mandan fotos. Es decir, que en realidad la parte social o la parte fundamental de lo que era mi objetivo como simple vecina de Aznares, lo hemos cumplido. Buenos días a todos. Muchas gracias al Ministerio de Educación y Cultura, a través de Ana y Javier, por esta invitación. Al Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, en especial a la división dirigida por Rabelino, que es mi director, por haberme dado esta oportunidad de poder estar hablando acá. Por otro lado, me parece que cuando nosotros hablamos de cambio social, esta idea de que en realidad los museos tienen que tener un sentido, a veces nos suele pasar que hablamos en tercera persona, ¿no? Y estar en este salón a mí me da una oportunidad importante de decir, primero, muchas gracias a la Intendencia de Montevideo por todos estos años que me ha permitido ser. En mis 8 años de trabajo en el Museo Fernando García, he aprendido con la gente que trabajo, con los vecinos, y también ellos ayudaron a que yo me construya. También yo cambié. Y en este lugar, qué mejor que este lugar para hacer ese agradecimiento, ¿no? Venía del mundo de la construcción, yo trabajaba en la construcción, y pasé a trabajar en un proyecto de vecinos para desarrollar el Museo Fernando García, y bueno, ahora estoy acá. Así que a la Intendencia y a todos los que han trabajado conmigo, muchísimas gracias. Esta capaz que es una peculiaridad también de mi país, como le pasa a los vecinos de Gregorio Aznares, ¿no? Entonces, esta es la posibilidad de participar, la idea de que nosotros podemos pasar de trabajadores o vecinos a diseñar, a discutir y a proponer políticas culturales. Ese es como un principio. El museo se llama Fernando García porque hubo un industrial muy rico de este país que logró coleccionar muchísimas cosas en Camino Carrasco y El Puente, en la zona más al este que tiene el departamento de Montevideo, allí en la frontera con Canelones. Allí se ubicó en la década del 40, en un lugar que era un bañado. Se llevó a los mejores arquitectos de la época para que le armaran la finca y a un paisajista llamado Racine, Carlos Racine, quien diseñó el parque. También fue autor del Parque Roosevelt, del Rosedal del Prado y de muchos parques en Buenos Aires. Pero bueno, eso pasó en la década del 40, allí se juntaba el jet set del Río de la Plata, ¿no? Entre los cantores que tuvo una de las casas, porque allá hay 5 edificios en un predio de 17 hectáreas, según cuentan, ahí hay mucha historia oral, estuvo Hugo del Carril, etcétera, cantando ahí, ¿no? Y también allí se filmaron las primeras películas del cine de oro argentino, entre otras, La Casta Susana de Mirta Legrand, se filmó en ese lugar. Fue un lugar que tuvo su esplendor en el desarrollo mismo de lo que fue el parque, el Hotel Carrasco, ¿no? Y los carruajes funcionaban como eso, trasladaban a los visitantes de Montevideo hacia la finca de Fernando García, donde hacía sus fiestas. Donarlo al Estado, todo eso también tiene que ver con una visión que tenía esa burguesía, una visión de nacionalismo, ¿no? La idea era: nosotros podemos tener colecciones y casas igual que los europeos. Y entre otras cosas, ese parque tenía una especie de zoológico, porque era también parte de mostrarse como que teníamos esplendor, etcétera, ¿no? Es más, la colección más importante de Juan Manuel Blanes se guardaba en una de esas casas que fue donada en el 45 por él mismo, ¿no? Esa colección hoy está en el Museo de Arte Contemporáneo. Ahí va.
y en Presidencia de la República hay muchas de esas obras. Contaba Horacio Maylos, que es que el papá de él, el papá y el abuelo tenían mucha relación con él, que él compraba las obras de Blanes a mucho más valor, a mucho más plata de lo que en realidad la vendían, porque él decía que era un pintor uruguayo y tenía que valer mucho más de lo que valía. Eso tiene que ver con esa idea. Pero bueno, ese parque fue donado en el 47, se empezó, allí tuvo siempre muy malas gestiones, se llevaba un casero, la intendencia pagaba un casero, entonces el casero cuidaba y tenía un par de peones que engrasaban los cueros y cuidaban los carruajes, etcétera, pero no más que eso. Con el correr del tiempo, el arroyo Carrasco, que es uno de los arroyos que lamentablemente todavía sigue muy contaminado, de los más contaminados que tiene Montevideo, la cuenca del arroyo Carrasco que involucra el bañado también sufrió un proceso de deterioro enorme, y en la dictadura hubieron proyectos de obras gigantescos, y entre ese proyecto fue disecar el bañado. Entonces penetraron por sobre el parque, allí lo usaron como lugar de logística de maquinaria pesada y se destruyó. Pero por otro lado, también era un museo y un parque que estaba en la periferia de Montevideo. Y esto es una relación bien interesante. Ese museo está relacionado con los más ricos del país, los más pobres y una clase media que ahora es bastante pujante. Lo que le da una riqueza enorme y lo que nos da a nosotros una posibilidad enorme también de proponer y trabajar. Pero el hecho de que esté en la periferia también está fuera del alcance de lo que son los diseños de políticas. Uruguay es macrocefálico y cuanto más cerca del 18 de julio, más posible tenemos más posibilidades de planificar. Y a mí todo el mundo me dice, che, mirá, si vos tuvieras los carruajes en el Prado, ese era un museo. No, ahora lo es. Lo que pasa es que estamos en la periferia, ¿no? Una cosa que llama la atención, hace unos días encontramos en un librero 18 de julio un catálogo de carruajes de Fernando García. Increíblemente, Fernando García tenía un catálogo de los carruajes y de sus caballos y no de las obras de arte. Al decir de Paul Johnson, que es un historiador inglés que se ha dedicado a todo este tema de los carruajes, dice que en realidad los carruajes no es una cosa que le pertenezca ni siquiera al mundo burgués, le pertenece al mundo aristocrático. Y cuanto más valioso es el carruaje, y cuanto mejor es el caballo, y cuanto más deslumbrante sean las caballerizas, mucho más cerca se está de ser aristócrata. ¿Cómo convivimos nosotros en un proyecto comunitario con esta característica del museo, ¿no? Siguiente. La anterior. Una de las interrogantes que me hacía es, bueno, ¿cuál es el papel del museólogo? ¿No? En parte lo decía al principio. Nosotros tenemos en realidad los desafíos de proponernos ser lo más profesionales posible en nuestra tarea, pero también tenemos algo que esté vinculado desde lo más afectivo, no solamente con el acervo, sino también con la comunidad que se puede interesar en él. Y la pregunta es si en realidad la profesionalización de la gestión incluye formas de acercamiento a la comunidad. Y en realidad eso es bastante difícil. Creo que queda siempre en el foro más individual de que esté ahí. No hay una receta para decir nosotros podemos transformarnos en un lugar de participación social y querer a todo el mundo y que todo el mundo se integre en este espacio. Podemos hablar desde el punto de vista teórico, pero hacerlo es un poco más complejo porque la masa es como una cosa más desprolija también, ¿no? Y después cerraba con eso, esta ficha decía, los profesionales mejoran la calidad de los museos para que los visitantes lo disfruten y sus funcionarios sean actores adecuados a las circunstancias. ¿Qué nos pasa a nosotros con los museos? No vamos a hablar acá de qué pasa con los funcionarios, pero una de las cosas que más me ha costado en todo este tiempo, cuando nosotros nos relacionamos con los asentamientos, con gurises que van ahí, incluso algunos que todos sabemos que en la jerga popular le decimos rastrillo, ¿no? Entonces yo trato de convencer a los funcionarios que no los corran cuando van al museo porque los jueces no lo tienen preso. Y el museo es una cosa abierta al público. Mientras ellos estén disfrutando de su parque con sus hijos, su pareja, etcétera, tomando un mate ahí, tienen derecho a hacerlo.
ese es también parte de lo que tenemos que trabajar constantemente, porque hay, de hecho, un activo siempre de discriminación. Y formar a nuestros compañeros de trabajo para que en realidad acepten que el que viene, no importa cuál sea su condición ni cómo esté vestido, tienen que recibirlo siempre bien, con mucho amor, con mucho cariño, para que vuelva. Y no es solamente a ver si se bajó de un 0 kilómetro, entró al parque, o si tiene un cargo público alto. Y eso es un trabajo de todos los días. Y eso creo que es nuestra mayor tarea a la hora de hablar de cambio social. Siguiente. A mí me gusta cuando aparece la palabra paradigma en el marketing, y sobre todo cuando se trata de alguna empresa de shopping o algo de eso, ¿no? Ese paradigma es, no sé, un vendedor que tiene que tener otra postura a la hora de vender, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablando con un compañero de trabajo que era filósofo del museo, decía, yo conozco solo un paradigma para mí que es el cambio. Y es un desafío permanente. Tenemos que estar nosotros rompiendo nuestro propio paradigma todos los días para realmente ver qué es lo que podemos alcanzar. Entonces, también, cómo se aborda lo social o cómo darle un sentido a nuestra acción social desde el punto de vista más weberiano, es un desafío diario. Los museos tienen una carga simbólica enorme. Nadie va a dudar acá de si en realidad la camiseta número 5 de Obdulio Varela que está en el Museo del Fútbol era o no de Obdulio, por favor, pero no. Tenemos la certeza de que es así. Y si un día aparece un museólogo que diga que no es, lo matamos, ¿no? Porque los museos dicen la verdad. Esa es nuestra gran responsabilidad a la hora de plantearnos el papel simbólico que tiene el museo y también a la hora de plantearnos cuál es el aporte que le podemos hacer a la comunidad. Siguiente, yo si me voy muy largo. Yo estoy protegido, no te preocupes. Él es Nicolás, y el señor de Boina, tiene un nombre, pero nosotros lo conocemos por Satanás. Porque él en realidad acepta mucho más ese nombre. Clasificador, y ahora en una campaña muy fuerte que hay por el tema de que los carros de clasificadores no están más en la calle, salió una regularización que no le permite sacar a los clasificadores con carro o con caballo la basura de las grandes superficies. Y él trabajaba en un supermercado importante de Carrasco. Y un día apareció allá en el museo con el caballo y decía, yo no sé qué hacer porque no lo puedo vender, no lo quiero vender, yo amo este caballo. Y bueno, le digo, tenemos caballeriza, traelo y vemos cómo hacemos. Ahora trabaja como cabresteador en un emprendimiento de equinoterapia, que trabajamos en equinoterapia en el parque con caballos de clasificadores retirados de la calle por maltrato. Y las dos muchachas que están trabajando, una es maestra, de una escuela de contexto crítico, directora de la escuela 36 del Paso de la Arena, y se va hasta allá al Fernando García y trabaja con niños y adultos que tienen este problema. ¿Cuál es la idea de esto? En realidad, ¿cuál es la vinculación que tiene esta temática con el acervo del Fernando García? Y ahí le encontramos la vuelta, porque en realidad los carruajes son tirados por caballos de clase, pero yo estoy convencido, y muchos uruguayos están convencidos, que la utilidad, la prestancia y la inteligencia y la capacidad de trabajo que tienen los caballos criollos es muy difícil encontrarlo en otros animales. Y si ustedes observan en la calle, la mayoría de los caballos que tiran carros que están en buen estado, hay 15.000 caballos en Montevideo y no podemos decir que de los 15.000 todos están maltratados y por morirse de hambre. Esa prestancia, la vinculación con el caballo nos hizo a nosotros, nos dio el argumento necesario para decir tenemos que empezar a trabajar sobre la tradición de enganche.
La tradición de enganche, sobre todo enganche de tronco y eso que es como son las formas de enganche que tienen los carruajes, era una cosa que se había perdido después de Fernando García. De hecho, participamos este año prestando arreos y eso a la fiesta gaucha más importante del Uruguay, que es la Patria Gaucha en Tacuarembó, y tuvimos muchas dificultades porque no sabían enganchar carruajes, entonces en eso estamos. Junto con la Asociación Rural del Uruguay, que también tenemos algunos acuerdos, estamos haciendo un registro de cuánto carruaje hay por estancias y por ahí, así que si alguno de ustedes se entera, nos pasan el dato, lo vemos, lo datamos, lo fotografiamos y vamos registrando ese patrimonio. El museo también ha incidido muchísimo en ese mercado, ¿no? Antes un carruaje era vendido por 500 pesos, 1.000, 2.000 pesos. Hoy si usted va a un remate buscando un carruaje, ninguno baja de base de $3.000. Y si es carruaje en serio, están por arriba de los $10.000. Eso tiene que ver con haber trabajado todo este tiempo con eso. La siguiente. Ya me quedan 5 minutos. Decía, así yo tomaba una frase de Paulo Freire que decía que en realidad tenemos que partir de algo que es la indignación. Algo nos tiene que indignar para proponernos cambiar, ¿no? Entonces por eso teníamos esa foto con Nicolás. Y ahora tenemos una foto que acá tenemos un hombre que se dedica a la doma de caballos y eso. Está en Montevideo Rural. Y acá estamos trasladando un carro cíngaro. Ese carro que servía para llevar a los gitanos por Europa, donde lo tenían como habitación, etcétera. Y a partir de esa llegada de ese carro cíngaro al museo, empezamos a hacer muchos trabajos con circo criollo. Con circo criollo tomando como base el trabajo que hacen los muchachos en los semáforos, en distintos semáforos. Y bueno, el carro nos dio la vinculación desde el acero para trabajar con esa parte de la comunidad que es la que todos los días está ahí haciéndose un PC, que además tiene una forma muy peculiar de pensar, ¿no? Y por otro lado, también nos permite que esta gente se entere de esa tragedia que tienen los gitanos, que no tiene solamente que ver con el tema de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, sino también que cuánto iban a soportar en el mundo occidental, que tenía que disciplinarse a través de la educación, gente nómada por toda Europa o por cualquier parte del mundo. Pero la incidencia que tienen esa inmigración en América es tan importante que podemos decir que el circo criollo, que el teatro uruguayo, tiene una fuerte base en el circo criollo, en aquellas familias que se trasladaban de pueblo en pueblo, haciendo distintas cosas, entre otras. Nosotros conocimos casi, yo por lo menos que vivía en Bella Unión y después un tiempo en el pueblo de Belén, conocí la historia de Juan Moreira a través de un circo criollo, ¿no? Así que tratamos también de rescatar esa historia. Siguiente. Bueno, los mecanismos de participación. Siguiente, porque ahí vamos. Siguiente, así, porque me quedan 5 minutos. Bueno, uno de los mecanismos de participación es que en realidad nosotros tengamos una funcionalidad, tengamos algo que expresar. Acá mostramos algunas fotos de trabajo con educación formal, pero también trabajamos en distintos talleres que están vinculados al cuero, a la talabartería o a la construcción, ¿no? Hacemos ahí talleres de oficio para aquellos hombres y mujeres que están trabajando de sanitario, por ejemplo, y no tienen un título. Bueno, el espacio está abierto para que ellos lo utilicen y puedan, junto con un convenio con la UTU, obtener un título. Siguiente. Y desde muy chiquito, ¿no? Estos son preescolares. Siguiente. Acá es siguiente. Está medio oscuro la foto, pero esto es un grupo de educadores scout a nivel nacional. Entonces en el museo armamos un campo escuela con ellos, que es de un aporte significativo para nosotros, tanto en el trabajo voluntario que ellos realizan en el lugar, sino también porque es necesario para más adelante que el museo tenga una existencia que trascienda a la comunidad que está ahí. Entonces, si nosotros el año pasado tuvimos 2.500 acampantes en el museo, todos niños, creo que esa llegada que tenemos en esos niños nos va a dar para dentro de 5 o 6 años un público cautivo que esté mucho más enamorado del museo. Siguiente. Seguimos. Acá esto, una mención concreta, esto es un desfile de carnaval del Comunal 8 y lo hicimos en el Comunal 7 este año en Malvin.
Y hay una prohibición expresa de la Intendencia de Montevideo a no tirar carros con caballos. Pero como la participación en cultura en Montevideo es formidable, el papel que cumplen los vecinos en las comisiones de cultura de los centros comunales, de las alcaldías, ellos reclamaron y dijeron, bueno, el museo es parte de nuestro municipio, que no es así porque nosotros estamos por una calle en otro municipio, ¿no? Pero participamos en ese desfile, se rompieron algunas reglas a solicitud de los vecinos, ¿no? Siguiente. Otra forma de participación bastante extraña. Acá estamos firmando un convenio en un cabildo. Ustedes saben lo que los cabildos municipales se realizan todos los años, donde los vecinos, junto con las direcciones municipales, rinden cuenta de lo hecho en cada municipio. Este es un cabildo abierto del municipio F, y la intendenta estaba leyendo ahí un convenio que firmamos con el club más high del Uruguay, que es el Carrasco Polo Club. Y ese convenio a nosotros nos va a permitir desarrollar algunas cosas importantes, sobre todo en el tema de conservación y restauración del parque, y más seguridad y otras cosas. Pero también esto habla de otra forma de participación y que en realidad nosotros no podemos definir quiénes son los que pueden entrar o no al museo. Si el Carrasco Polo es parte y es vecino del museo y es parte de nuestra comunidad, al igual que entra la comisión del Barrio Civil Esperanza, que es un asentamiento, también entran y tienen así un espacio de integración. No tenemos por qué diferenciar más allá de la forma de trabajo que nosotros podamos tener con cada uno. De hecho, estamos proponiéndole al Carrasco Polo que los niños de los asentamientos puedan practicar rugby en las instalaciones de Fernando García una vez que estén terminada la cancha. Siguiente. Y por último termino con esto así para cerrar, porque si no me van a matar. Una cosa que nos aporta la participación social y la vida con la comunidad es la militancia para poder traer vecinos. Acá estamos armando el cartel para la noche de los museos, ¿no? Gabriela es una compañera de trabajo de allá del museo y Jenny es una muchacha que vende ojitos y todas esas cosas por distintos almacenes, que paró un rato para darnos una mano, armar esos pasacalles para que fuera algún vecino la noche de los museos al parque. Pasamos alguna foto más y... Este es un vecino que tiene colección de radio y que utiliza el parque en los días del patrimonio para poder... Bueno, todos los que tienen colecciones de autos, distintos clubes, Club Montevideo Classic Club, Club Forá del Uruguay, etcétera. Bueno, casi todas estas organizaciones están vinculadas al museo. Siguiente. También hacemos encuentros de motos, van como 2 o 3 encuentros de moto anual, donde va mucha gente que está vinculada a esto. Siguiente. Acá es una vecina de allá que organizaron un concurso de danza donde participó gente de Entre Ríos y eso estuvo muy bueno. La Sinfónica, que logramos un día que fuera ahí, los vecinos participaron. Siguiente. Y nada, terminamos con esto, ¿no? También con esos carruajes que son parte del acervo podemos hacer actividades lúdicas como forma de participación. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Y ahora le damos paso a María Ángeles Bugani del Museo Escolar Rural de Soriano, Altos del Perdido. Bueno, buenos días. Como los demás compañeros, agradezco esta instancia para contar un poco lo que estamos haciendo en Altos del Perdido. Bueno, yo soy maestra rural, soy maestra directora rural de una escuela que actualmente tiene 6 alumnos. Y este proyecto surgió en el año 2004 como un proyecto de centro. Generalmente en las escuelas, cada institución organiza un proyecto con la comunidad, donde la maestra por un lado hace un diagnóstico, pero a su vez la comunidad participa en esa elaboración y en la participación de ese proyecto. Generalmente, cuando viene un maestro nuevo, cambian siempre todos los años. A veces sí, miran el proyecto anterior, pero generalmente es un proyecto que dura 2 o 3 años. Nosotros ya tenemos 10 años con este proyecto que terminó la instalación de un museo.
Este proyecto le pusimos Sembrando la semilla de la inquietud. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos de que el niño, todos los niños, tienen que ser curiosos y tratar de investigar, de preguntar, de que si ven un objeto tratar de investigar su origen, de dónde vino. Y eso también lo hacen las personas mayores, ¿no? No perder el interés por la curiosidad. Siguiente. Otra. Esta es la escuela. Muchas veces cuando se habla de una escuela rural, la idea es una escuelita rural. Siempre, eso es una cosa que a mí personalmente nos molesta, porque se nos mira con el número de niños y nos dicen, estás en una escuelita rural en el medio del campo. Bueno, esta escuela no es una escuelita rural, es una escuela rural que fue donada por una compañía inglesa allá por los años 1912, y en 1915 comenzó a funcionar. Vieron que el edificio se parece a una estación de ferrocarril, porque la escritura en la donación que hizo la River Plate, que fue la compañía inglesa que donó el edificio, tenía que tener la condición de parecerse a un edificio público inglés. Y bueno, ese mensaje que de Agustín Ferreiro, que es un libro de cabecera que tenemos los maestros, es un poco el mensaje es un poco la idea fundamental que tengo yo personalmente, de que nosotros podemos crear en una escuela, podemos crear diferentes caminos, pero también podemos realizar transformación social. En un lugar donde la escuela es la única institución social que nuclea a todos los vecinos, el docente tiene que escuchar a esos vecinos y elaborar un proyecto que sea conjunto con ellos. No un proyecto solamente pedagógico, sino un proyecto social que comprometa a esas personas que están en ese medio a trabajar, a participar. Puedo ir haciendo, porque me veo tan... Dale. Yo observaba, por ejemplo, con lo que contaban los compañeros, y hacía el paralelismo entre una escuela y un museo. Yo creo que todos tenemos proyectos, porque del momento que hacemos un plan museológico, miren que yo no tengo formación museística, soy maestra, estamos haciendo un proyecto. Y en ese proyecto tenemos objetivos, pero por sí solo no lo podemos lograr. Tenemos que aprender a escuchar al que está del otro lado. Y en ese que está del otro lado es un visitante. De la misma manera que trabajan los museos, es como trabajamos en las escuelas. Muchas veces me enorgullece decir esto, que los niños son los caballitos de batalla de los museos, porque lo primero que dicen, me visitaron tantos escolares. Bueno, pero para que ese escolar venga al museo, alguien le tiene que decir al maestro, le tiene que enseñar. Y generalmente, y en esto estoy investigando, el que lleva a los niños al museo son los maestros. Primero lo lleva en edad escolar y después se vuelve a repetir la visita cuando son más grandes. Pero ¿qué pasa? En el interior, si el maestro no organiza la famosa excursión de fin de año, muchas veces hay niños que no visitan un museo. Y esto pasa con el medio del campo, y esto pasó con las generaciones anteriores. Mi comunidad, la comunidad del colectivo de la Escuela 85, no tenía ni idea de lo que era un museo. El siguiente. Bueno, un poco para ubicarnos dónde está la escuela. Bueno, si el Museo Fernando García está lejos, ni se imaginan dónde está la Escuela 85. Nosotros, el siguiente. Bueno, nos encontramos sobre la Ruta 57, que es la ruta que va de Cardona a Trinidad. Luego tenemos que seguir un camino vecinal que se llama Cuchilla del Perdido, y después otro camino vecinal que es un camino que va a Altos del Perdido. El nombre de la zona ya dice más o menos, nos contextualiza dónde estamos. Estamos a 28 kilómetros de Cardona, que es la ciudad más cercana que tenemos.
a 128 kilómetros de Mercedes, la misma distancia con Colonia del Sacramento, y a unos 80 kilómetros de Trinidad. Es en el medio del campo. ¿Siguen? Bueno, la identidad que tiene nuestra institución, bueno, que es una escuela fundada en 1915, comenzó funcionando con 60 alumnos, actualmente tenemos 6. Tiene el proyecto institucional, que es la creación del Museo Escolar Rural, y es la única institución que hay en la zona a unos 20 kilómetros a la redonda. El proyecto se inició en el año 2004, se inició con una sala. Ese es el cartel que habíamos hecho en el año 2004, que lo habían hecho los mismos padres, y un poco surgió porque nosotros veíamos, en el año 2004 teníamos 12 alumnos y veíamos que la zona se empezaba a despoblar. Había una fuerte migración de la gente que se iba a la ciudad. Los campos generalmente habían muchos matrimonios mayores que los vendieron, otros campos los arrendaron, y veíamos que la gente llegaba a la escuela, lo primero que nos preguntaba era por qué tenía ese edificio tan grande en el medio del campo, en el medio de la nada. Y bueno, entonces empezamos a investigar un poco la historia del lugar, por qué el edificio. Bueno, ahí es un poco, era el deber del maestro, ¿no? Investigar y hacerles investigar a los niños. No, sabíamos que había pasado la redota, que había habían asentamientos, habían pequeños asentamientos, habían transitado por esa zona. Después los 33 orientales, la noche anterior al abrazo Monzón, habían pernotado en la estancia cercana ahí. Y bueno, y el tema de que la estancia Los Altos, que es la estancia más cercana a la escuela, había sido una fuerte empresa donde habían traído los primeros Hereford y limusín al Uruguay. Y bueno, y veíamos esto que nos estaba pasando y que nos va a pasar, que en el año 2012 teníamos 12 alumnos, en este año tenemos 6 y el año que viene tenemos 3, porque se nos van 3. Y no hay más niños en la zona, porque no hay más parejas jóvenes que se vengan a radicar en el lugar. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que propusimos? Nos empezamos en las reuniones de comisión de fomento de la escuela, empezamos a pensar qué era lo que podíamos hacer para que la escuela como escuela no se cerrara, que independientemente del número de niños que tuviera, la escuela siguiera funcionando con un proyecto cultural. Y bueno, eso era uno de los objetivos que queríamos lograr, o sea, el objetivo criollo, lo que les decimos nosotros. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, creando un museo. A mí me pasó lo mismo. Cuando yo les propuse a las personas crear un museo, la primera me dijeron, la maestra está loca. Pero ¿usted se piensa, maestra? Pero está soñando, me decían. ¿Usted se piensa que acá, 28 kilómetros de Cardona, donde no pasa ningún medio de locomoción, la gente va a venir a verle una cantidad de cosas viejas que usted está recolectando? Porque nos decían así. Y bueno, empezamos un poquito a hacer ese trabajo ese trabajo chiquito, minucioso, donde empezamos con los elementos de la escuela, empezamos a ver qué teníamos en la escuela para contar la historia. Y bueno, y elaboramos, como docente, que tenemos que escribir mucho, elaboramos un proyecto que era bien pomposo y muy grande, con muchos objetivos, que hasta al día de hoy, después de 10 años, nos está costando todavía cumplir. Y este es el objetivo, vamos a decir, institucional que fue presentado a las autoridades de primaria. Y este era el objetivo que teníamos nosotros, porque a las personas, por más que yo le leía el proyecto y que me pasa, que a veces escribo con las personas, escribo el proyecto y me dice, usted me parece esa señora de la televisión que habla cosas y nosotros no entendemos nada. Ese era el objetivo que la gente quería. Por un lado, que la escuela no se cerrara, eso era lo principal. Que visitaran y que conocieran nuestra propia historia, nuestra cultura, que aquello de lo rural no se perdiera,
que el niño rural no se pierda y la forma de cómo se aprende en el medio rural no se pierda, y que fuéramos más. Porque a la gente del campo, cuando tiene una institución, le encanta que la visiten, y él lo primero que hace es empezar a contar y a relatar lo que él sabe de la manera como pueda, pero lo hace, y le encanta que los visiten. Y a los niños también. Bueno, esta es la población con que forma el colectivo. La mayoría no ha terminado, la mayoría no tiene secundaria completa, sí primaria. Son queseros, peones, alambradores. Antes teníamos tropero, pero como ahora el camión suplantó a la tropa, no existe más esa profesión en la zona. Tenemos amas de casa, tractoreros. Y bueno, y el proceso fue, primero comenzamos haciendo una sala de exposiciones, donde estaban los primeros elementos de la escuela. Pero eso fue, claro, la gente venía y decía, pero maestra, yo no sabía que usted quería poner, por ejemplo, los lentes de mi abuelo, o que los lentes de mi abuelo sirven para poner y contar la historia de esta zona de aquí. Nos pasó, por ejemplo, que nos traen cosas de cuando las personas fallecen, que no se las quieren repartir entre las mismas familias, porque consideran que se pierde la continuidad de la historia familiar. Entonces nos traen los elementos, pero ahí va lo pesado de la maestra. Bueno, vamos a escribirlo, vamos a escribir eso que ustedes me están diciendo, pero escríbanlo ustedes con la forma de que ustedes lo pueden hacer. Y ahí es un poco donde más las personas le dan más valor a ese elemento, porque están directamente participando en el proceso de formación del museo. Y están participando desde lo que saben. Bueno, si va con falta o sin faltas, eso en este momento no interesa. Pero sí que ese pasaje de información no se pierda. Bueno, para mí esta foto es muy importante porque hubo un viento y se cayó el molino, la rueda del molino de la escuela. Y los vecinos fueron los primeros que me dijeron, maestra, ¿usted la va a poner en el museo? ¿Y cómo la voy a poner en el museo una rueda? Pero ¿usted por qué no arma un parque? Arma un parque alrededor de la escuela mostrando cosas del campo. Y ahí comenzó, esto fue como quien dice el inicio de ese parque. Ahora van a los remates y me compran los arados y me lo traen. Y usted, maestra, se encarga después de acomodarlo, de pintarlo, de arreglarlo. Pero eso fue una idea de ellos mismos. Ven aquí, por ejemplo, esto nos sucedió el año pasado, que esa vitrina pertenecía a una estancia más o menos en la época del 1900 en El Perdido, y fue vendida y se la llevaron a Cardona. Después de muchos años la señora decidió que tenía que volver a la zona. Y bueno, y ahí están ellos participando. Todo eso no es fácil. Capaz que a todos nos pasa lo mismo, pero no es fácil en el medio del campo conseguir locomoción, conseguir gente, que no se rompa, estar ahí, miren que despacito, que con cuidado, que no es fácil. Pero cuando están tan involucrados como están ellos, se organizan de tal manera que logran hacer que ese elemento, con un cuidado que ni diciéndole ellos continuamente lo logran colocar. Esto nos pasó, por ejemplo, y que nos pasa, que muchas veces la escuela está cerrada. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, que nos dejan cajas con libros y, por ejemplo, es una de las cajas que nos dejaron, que son libros de uno de los primeros pobladores de esa zona, la familia Chavarría, que son pobladores de 1836. Nos acercan fotos, por ejemplo, fotos de la misma escuela. Por ejemplo, la daga, esa daga en el año 1980, en el sitio que se señaló, en el sitio del Abrazo Monzón, hay una manga. Una persona hizo, con un detector de metales, anduvo dentro de la manga. Y bueno, y encontró eso.
Pasados los años, la persona falleció y el hijo consideró que todos los elementos encontrados en la manga del Monzón tenían que ser mostrados en el museo. Ahí ya nos habíamos mejorado los carteles. Bueno, está todo lindo, pero no podemos quedarnos con un museo para nosotros solos y para contar la historia nosotros solos. Esto hay que compartirlo. Y ahí empezamos a hacer, que fue otra etapa, del mostrar el museo. Y fue una etapa, o sea, es una etapa bastante complicada porque nosotros tenemos que dar clase. Los que trabajan en el museo, además de las personas que colaboran, son los niños. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos el recurso museo para enseñar los contenidos del programa escolar. Nosotros tenemos un programa que todas las escuelas lo tienen. Entonces tratamos de que eso que tienen que aprender los niños se enseñe a través de ese recurso que es el museo. No solamente nosotros lo hacemos, lo hacen también los docentes, que hay compañeras que muchas veces nos piden el material del museo como fuente histórica, no solo de la zona, sino de, por ejemplo, para recrear un concepto, por ejemplo, la inmigración, la clase obrera, o lo que es mismo para dar, por ejemplo, la industrialización en el campo. Entonces empezamos a invitar a las demás escuelas a venir a nuestra escuela como visita, como se hace regularmente una visita. Y bueno, para mis alumnos era una novedad que vinieran tantos niños, y ya no es una novedad que vengan tantos niños a visitarlo, pero eso también llevó a que uno tenía que preparar la visita, y quienes atendían esa visita del museo eran los niños. No era ni una guía, ni era una persona especializada, vamos a decir, sino que eran ellos mismos. Entonces ellos mismos, primero yo los traje, vinimos a Montevideo, vimos museos. Cuando tenemos oportunidad de salir vamos, porque hay que ver modelos también para que ellos tengan idea de cómo tienen que contar, o idea de cómo pueden armar la muestra también. Entonces nos llevó muchas tareas, muchas jornadas el tema de elaborar la visita con ellos mismos. Y yo me di cuenta que los niños le cuentan a los demás, primero que los organizan de un modo diferente a lo que lo organizamos nosotros. Y segundo, que ellos mismos le contaban lo que a ellos les interesaba. Y el relato que hace el niño, ese relato que hace a su par, el niño, el que visita, pierde la inhibición y empieza a preguntarle, ¿pero cómo hiciste esto? ¿Y cómo lo encontraste? ¿Pero vos estás seguro? Y ahí está la verdad. Porque hay veces que no saben responder. Y bueno, y ahí está la curiosidad del niño. Eso nos llevó mucho tiempo, primero, porque no era un tema de ensayo, porque mis alumnos llegan los visitantes, como ayer, por ejemplo, que tuvimos una visita de 40 niños de sexto año, y tenemos solo 3, los demás es inicial, segundo y tercero, y la de inicial tiene que recibir a los alumnos de sexto, y muchas veces no le puede dar esa información que saben los mismos de sexto. Pero el acompañar la visita de algún modo, el seguirlo, el acompañarlo en el trayecto, es lo que hace la fortaleza de nuestra institución. Sí. Bueno, después fue el tendido de redes, esa anterior. Esa fue el pasaje de la primera vez que pasaron los blandengues de Artigas por la zona. Y bueno, y después esa visita que se hace en el museo se extendió a lo que es como tenemos un arroyo a 500 metros, se extendió a lo que es la zona, que también tuvimos que hacer la visita con los padres primero para que entendieran qué es lo que van a hacer los niños, y además que si en algún momento yo no puedo estar, los padres pueden ser los guías de esa visita. Esto es lo último, terminando. Nosotros también, yo no sé por qué, pero tenemos, muchas veces cuando queremos que nos visiten, se nos ocurren ideas brillantes. Y cuando nos juntamos con otras personas
que tienen el mismo interés que nosotros. Lo que pasa que a veces el tiempo no coincide en encontrarnos las personas que nos interesan las mismas ideas. Hay resultados formidables. Este es un campamento del INJU que se dio, donde se visita el museo, se conoce la historia de la zona, los niños participan en el campamento junto con los jóvenes. Bueno, y terminando con esto, el colectivo nosotros lo teníamos desde que tenemos comisión de fomento existe el colectivo. Pero la comisión de fomento pertenece a primaria y el museo todavía no está institucionalizado por primaria. Si bien el departamento de Soriano sabe y tiene conocimiento de que existe este proyecto en una escuela rural, primaria todavía no lo tiene institucionalizado. Entonces, ¿en qué nos dificulta eso? Nos dificultaba en que no podíamos pedir... no podíamos hacer que llegaran proyectos a la escuela, porque si lo pedíamos desde el lado del museo, el museo no existe todavía. Y desde la escuela hay proyectos que no llegan a las escuelas rurales porque no tenían un colectivo. Entonces ahí fue donde inventamos, digo inventamos porque es la misma comisión de fomento que tiene otro nombre, un colectivo que se llama Los Aprendices de los Altos. Entonces, el año pasado presentamos un proyecto que fue seleccionado por los proyectos socioculturales por el MIDES, y ellos mismos decidieron que aprendiendo, el MIDES le daba partidas para que un albañil les enseñara a cómo arreglar la escuela. Ahí a ellos se le ocurrió que había que hacer 2 baños, hicieron otro baño con duchero para recibir las visitas. Bueno, actualmente, como yo les había contado, como se utiliza las fuentes históricas del museo, la están utilizando todos los profesores del Liceo de Cardona que dan historia, utilizan las fuentes históricas del museo. Y bueno, y es como hemos crecido. Ven, eso es lo que yo le decía, para mí esta foto es formidable, el proceso de acompañar. No importa dónde esté, el ir acompañando. Y creo que lo más importante es que los 3 tenemos proyectos, vieron que salió la maestra de vuelta, vieron que la historia cambia y actualmente se le está enseñando a los niños a que los protagonistas son gente común. Entonces creo que va por ese lado también, que los museos están reivindicando a gente común. Gracias. Gracias.